me gustaría darles la bienvenida a este evento que marca el encerramiento de nuestra segunda semana de igualdad de género y combate a la violencia contra las mujeres. Esta semana hemos tenido la oportunidad de pensar las cuestiones de violencia de género bajo diferentes miradas. Entre otros temas, hemos hablado del rol de los hombres en la construcción de una sociedad más equitativa. Hemos hecho un ejercicio comparativo sobre las leyes que protegen a las mujeres de la violencia de género en Brasil y en Bolivia. Hemos visto también cómo niñas y mujeres son especialmente victimizadas por la trata y el tráfico de personas. Esta mañana vamos a encerrar la semana entonces pensando el tema de violencia de género bajo una mirada más, que es la violencia sexual contra infantes, niños, niñas y adolescentes. La organización Visión de Justicia Internacional es una ONG que desde el 2007 trabaja con órganos gubernamentales como la policía, el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, acompañando de manera totalmente gratuita casos graves de abuso sexual contra menores de edad. Ofrecen también apoyo psicológico y social para ayudar a las víctimas a superar el trauma emocional de la violencia sexual. Esta mañana tenemos con nosotros a Alejandra Cámara, que nos va a presentar un estudio de entrenamiento del sistema judicial boliviano en casos de violencia sexual contra menores. Alejandra es abogada por la Universidad Católica Boliviana y experta en justicia criminal. Trabaja en Misión Internacional de Justicia desde el 2011, donde ha ocupado los cargos de abogada, directora del Departamento Legal y directora de proyectos. Actualmente es directora de fortalecimiento del sistema de justicia, encargada de un equipo de 7 personas que trabaja en la elaboración de guías de trabajo, en actividades de capacitación a socios estratégicos y en la coordinación con autoridades para la firma de convenios y generación de proyectos en el ámbito de justicia. Además, sirve de contacto de la Oficina para Relaciones Interinstitucionales para la mejora del sistema judicial. Alejandra, muchas gracias por estar acá con nosotros esta mañana, compartir un poco de la experiencia de tu organización. Deseo a todos una sesión muy informativa. Les gustaría invitar también a todos al 4º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, que empieza hoy día y va hasta el día 10 de diciembre en varios cines de la ciudad. Pueden ver también la programación en nuestra página de Facebook, donde hay también fotos y videos de toda la programación que se desarrolló esta semana, y están ahí también grabadas todas las charlas que tuvimos, y va a estar esta también. Muchas gracias, Alejandra, te doy la palabra. Gracias. Primero agradecer por la invitación, porque creemos que mientras más estemos unidos todos, más fuerza podemos hacer por nuestra niñez y adolescencia, y a largo plazo realmente por las mujeres, ¿no? Por las mujeres y los varones que están cambiando la generación, y podemos tener un país libre de violencia. Agradecemos toda su atención, y a partir de ahora la mirada y la visión de este estudio queremos que sea una mirada personal, queremos que sea una visión desde la ciudadanía o la sociedad civil o desde la organización en la que participamos. ¿En qué más podemos hacer para cambiar estos resultados? Porque hemos tenido una visión de culpabilizar al otro y no de reconocer lo que nosotros hacemos bien o lo que hacemos mal. Entonces, dentro de esa visión es lo que vamos a pedir que tengan durante la exposición. Entonces, vamos a explicar. Este estudio ha sido realizado el año 2017 de la mano del Consejo de la Magistratura. Vamos a comenzar el mismo. Con una historia. Esta historia es una pequeña historia acerca de 4 personas llamadas todos, alguien, cualquiera y nadie. Había un trabajo importante para hacer y todos estaban seguros de que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó por eso porque era el trabajo de todos. Todos pensó que cualquiera podía hacerlo, pero nadie se dio cuenta de que todos no lo harían. Todos echó la culpa a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podía haber hecho. Y esa es nuestra realidad en el ámbito de justicia. Decimos que queremos justicia, que queremos cambiar, pero la realidad es que
estamos en un proceso en el que no podemos avanzar. Realmente no podemos avanzar con la justicia si miramos al otro y no nos miramos nosotros. Esa es la idea de iniciar con este estudio, de poder mirarnos nosotros en el camino. Misión Internacional de Justicia ha trabajado con los funcionarios del sistema de justicia para apoyar a encontrar la justicia para los más vulnerables en distintos países. Entramos a un país con profesionales nacionales, profesionales bolivianos. ¿Para qué? Para rescatar a las víctimas, para restaurar integralmente, para aprender a los agresores y para representar a las víctimas que en su generalidad no tienen un apoyo, porque la justicia no es gratuita. Tenemos que pagar un abogado, tenemos que pagar un proceso y por lo tanto esa es una carga mayor de lo que ya ha sufrido la víctima. Y cuando hacemos el proceso nosotros lo brindamos gratuitamente porque sentimos que existe esa posibilidad, que van a haber en lo largo profesionales que tienen la voluntad de servir gratuitamente. Cuando estamos en el trabajo del patrocinio, conocemos las debilidades del sistema, conocemos dónde podemos ir reforzando en el sistema y apoyar para que éste salga adelante. Mientras hacemos ese trabajo, generamos proyectos para trabajar juntos, porque como una institución alejada del sistema, como una institución que no tiene un poder de decisión, no podemos cambiar. Por lo tanto, tenemos que unirnos a la agenda que ha planteado el Estado, a la agenda que ha planteado cada una de las instituciones que pertenecen al sistema. ¿Y quiénes son el sistema? No solo son los jueces, policías, fiscales, ¿no? Los abogados somos parte del sistema, abogados litigantes somos parte del sistema y a veces eso no lo vemos. Los medios de comunicación son parte del sistema porque son quienes llevan y traen la información y esta información debe ser correcta cuando llevamos hacia el público. Muchas de la sociedad, de los grupos sociales, somos parte del sistema porque en algunos casos nos ponemos de pie para reclamar. Pero cuando reclamamos, ¿qué hemos hecho aparte del reclamo? ¿Qué actividad podemos hacer para poder dar mejor apoyo al sistema de justicia? Y eso nos va a dar el apoyo y la protección a las personas vulnerables y prevenir la violencia en un futuro. Misión Internacional tiene distintas oficinas a nivel del mundo, son 17 oficinas, pero trabaja en la violencia sexual niño y adolescente, Gulu, Kenia, Guatemala y Bolivia, por lo que nos hemos vuelto expertos en la temática, trabajando día a día con los casos y buscando la restauración integral de las víctimas. Para hacer todo este proyecto necesitamos la autorización y eso es para nosotros importante mencionar si es que alguien quiere replicar este estudio. El Consejo de la Magistratura es quien nos abre las puertas con el acuerdo y el Tribunal Departamental de Justicia también. Por lo tanto, legalmente y con toda la protección de la ley podemos ingresar y con todo el cuidado podemos ingresar a revisar los casos, porque son casos de niñez y adolescencia que tienen una protección legal. El proyecto cuenta con 5 fases, los convenios, que nos toma aproximadamente un año en cumplir la firma de los convenios con el Estado, ¿no? Investigar, tenemos que entrar a los casos, a cada uno de los juzgados a revisar, y hemos revisado 244 casos. Capacitar, ¿no? Teníamos que capacitar un grupo de jueces y personas de apoyo jurisdiccional para poder saber si las recomendaciones que estamos plasmando en el estudio iban a ser viables, porque tenemos que hablar con la realidad. La norma nos puede decir un deseado, pero la realidad es diferente. Y lo que hemos hecho ha sido capacitar a los jueces y apoyo jurisdiccional para saber si las recomendaciones podían ser reales. La presentación, hemos presentado este estudio el 20 de abril de este año, y la evaluación, el hacer una diseminación a nivel nacional para ver si los resultados que hemos sacado de la ciudad de La Paz son iguales a nivel nacional o muy similares. El proyecto tenía 2 fases, una línea base que son todos los datos cuantitativos y cualitativos, y el proyecto piloto está puesta en práctica de las recomendaciones con los juzgados, ¿no? Y eso es importante. Todo esto nos puede ayudar a fortalecer el sistema desde los profesionales que ejercemos la justicia. Las preguntas han sido: ¿cuál es el tiempo promedio para procesar un caso de violencia sexual infante, niño, niña, adolescente, desde su inicio hasta la conclusión de una sentencia, con una sentencia ejecutorial?
¿Cuál es el rendimiento actual de cada etapa de la línea del proceso penal en procesar un caso de violencia sexual en niño y adolescente? Si bien queríamos saber el inicio y el fin, necesitábamos saber etapa por etapa cuánto dura este proceso para saber cuáles son los cuellos de botella. ¿Cuál es el tratamiento de víctimas en casos de violencia sexual infante, niño y adolescente durante el proceso penal y la minimización de la retraumatización por el sistema de justicia? Cuando hablamos de revictimización, podemos eliminarla de una manera muy fácil, a través de la especialización. No podemos hablar de una revictimización cuando un juez, un fiscal, un abogado, un psicólogo, un trabajador social se encuentra especializado y cumple protocolos de atención a las víctimas. Porque ¿qué es la revictimización? Ya no te voy a victimizar a través de un hecho sexual, te voy a victimizar a través de mi maltrato, a través de mi falta de técnicas para manejar tu discurso como víctima, como sobreviviente. Sin embargo, la retraumatización va a permanecer. La retraumatización es cada etapa, cada momento en que la víctima es llevada a algún lugar para contar su historia. El trauma vuelve a generar una sensación en el cuerpo de la víctima y por lo tanto es imposible quitarla o eliminarla, pero sí podemos minimizarla con la menor cantidad de actuados procesales en los que participe ella. Y queríamos ver eso, queríamos ver cuántas veces participaba una víctima. Y la cuarta es cuál es la priorización de los casos de violencia sexual infante, niño y adolescente dentro del sistema de justicia en La Paz. Necesitábamos ver si el sistema tiene un sistema de alarmas que prioriza y que le dice al juez, atiende este caso antes que este otro. Y necesitábamos poder ver eso en el sistema. Nuestra hipótesis es que vamos a encontrar varios cuellos de botellas y tiempos muertos. Tiempos muertos donde un proceso tiene la potencialidad de avanzar, pero no hay nadie que lo levante, que haga correr el tiempo. Y el cuello de botella son aquellos casos que se van estancando y se van a ir estancando por distintos factores. Y queríamos ver cuáles eran esos casos o esos problemas dentro del sistema. Nuestras fuentes de información han sido casos, la revisión de casos físicos, y a diferencia de muchos estudios, este no es un estudio a través de un muestreo. Este ha sido un estudio que ha contado con una población, una muestra específica de la cantidad de acuerdo a la población, pero con una cantidad mucho más real, ¿no? Han sido, vamos a ver más adelante cuántos casos hemos revisado físicamente. Las entrevistas, necesitamos contar lo cualitativo, unir con lo cuantitativo y necesitamos los datos de las autoridades. Teníamos 4.553 casos como población y de acuerdo a la fórmula estadística hemos determinado 353 casos. De esos 353 casos no sabíamos si teníamos la debilidad dentro de la investigación de que el sistema no nos señala qué casos de violación son de víctimas menores de 18 años. Por lo tanto, necesitábamos tener una muestra supletoria de 177 casos. Estos casos han sido revisados con un formulario como este, de aproximadamente unas 5 hojas, ya que necesitábamos captar la mayor información posible de cada caso. Las entrevistas, la idea era poder entrevistar a 50 autoridades. La realidad es que solo hemos podido entrevistar a 43 por distintas cargas, la distinta carga procesal de las autoridades. Cuando hablamos de toda esta parte de la metodología, es importante para nosotros comenzar con los resultados. 9 resultados importantes que llaman la atención. ¿Por qué? Si tenemos estos resultados de la niñez y adolescencia, de casos vulnerables, donde la Constitución nos dice que debemos priorizar sobre cualquier otro caso, se pueden imaginar si estamos así, cómo va a ser el resultado de casos de violencia de género contra las mujeres. Porque la priorización es menor, ¿no? Entonces tenemos el primer resultado, la accesibilidad de la información. 48% de los cuadernos están perdidos y no se encuentran físicamente en una oficina judicial. Quiere decir que cuando vamos al sistema, el sistema nos dice que 59 de estos no tienen designado una oficina. Por lo tanto, si el investigador no lo puede encontrar, peor aún sí, la víctima.
El resto de los casos, aparte de los 59, son casos que no se encontraban en la oficina designada. Cuando preguntamos al juez, el juez nos menciona que esa no era la gestión en la que él ingresó, por lo tanto desconoce dónde están esos cuadernos, o los casos que muchos solo fue la denuncia y nada más. La atención especializada, y esto es la pregunta número 3, queríamos saberles la atención especializada. El 24% de los casos utiliza cámara GESEL para la toma de la declaración de la víctima. El año 2010 solo teníamos una cámara GESEL, a este año tenemos 2 y teníamos 4.553 víctimas que han pasado en estos últimos 10 años con solo 2 cámaras GESEL. Por lo tanto, si aumentamos la cantidad de cámaras GESEL, podemos tener un mejor trabajo y una mejor atención a las víctimas. Lo que vemos en el cuadro es la cantidad de actuados procesales en las que participa una víctima. El 3.2% de las víctimas han participado en 10 actuados procesales. Médico forense, pericia psicológica, declaración en la policía, declaración en cámara GESEL, participación en informes sociales, registro del lugar del hecho, cualquier otra actividad que un abogado de la defensa se le ocurra solicitar para que la víctima participe, inspección técnico ocular, desfile identificativo y toma de muestras. Por lo menos el 3.2% han participado en estos 10 actuados. En ese entendido, realmente debemos ver, no estamos minimizando la retraumatización. La víctima, cada que va a estos actuados procesales, que en muchos casos son necesarios, como el médico forense, pero en otros no. Si tenemos una cámara GESEL, podemos tener la declaración de la niña, podemos tener la pericia psicológica, el informe social. Con estos datos que nos dan las víctimas, en la declaración podemos hacer un registro del lugar del hecho, podemos hacer una inspección ocular sin la presencia de la niña, porque ya solo llevamos la declaración. Entonces debemos analizar cuántos de estos actuados son necesarios. Como sociedad, como personas, adentrarnos en los casos y preguntar por qué se están llevando, ¿no? El resultado número 3 es la carga laboral. Existe un incremento porcentual del 7.8% en el total de procesos iniciados en los últimos 10 años. Esta cantidad de casos van a cargar a la mochila de un juez, de un fiscal. Y muchas veces como sociedad estamos parados detrás del televisor y decimos, es que el sistema no funciona. Pero ¿qué hemos hecho? Conocemos esta realidad de la carga procesal. ¿Es realmente humanamente posible llevar estos casos? Cuando el 7.8% de casos se ha incrementado, ¿cuántos casos ha salido? El defensor del pueblo nos decía que solo el 0.5% de casos se llegaba a una sentencia. Entonces no había un alivio comparable al alivio a la cantidad de carga procesal que ingresaba. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es importante? ¿Estamos dando priorización a los casos de la niña o adolescente? Como sociedad debemos también inmiscuirnos y saber esta realidad. Los tiempos muertos, 29% de los casos todavía siguen en la etapa preliminar, contando solo con un inicio de investigación. Cuando hablamos de una etapa preliminar, estamos hablando desde la denuncia hasta que la fiscalía logra una imputación. Entonces son 71 casos que han ingresado y nadie ha hecho nada más. Han denunciado, posiblemente ha salido en la tele, pero ahí se ha quedado. No ha habido un resultado contra el agresor. No ha habido un evento más que llame a la fiscalía, al juez, a la policía a continuar este proceso. En muchos casos las víctimas aquí lo han dejado y se han ido. ¿Por qué? Bien probable, la mamá sufría violencia de la familia la presionaba para que abandone el caso, se han arrepentido, la niña se ha escapado y ahí lo hemos dejado. Como sociedad tenemos que darnos cuenta que esta es la realidad y que estos son casos de muchas personas de escasos recursos, porque las personas de recursos mayores, económicos, no vamos a denunciar por un temor, por el qué dirán, por la máscara que tenemos dentro de una sociedad. La mayoría de estos casos son personas de escasos recursos y obviamente van a dejar el caso. El cuello de botella, 47% de los casos cuentan con un rechazo. ¿Qué quiere decir para la víctima? La fiscal no me acredita.
la fiscal no ha creído a mi hija. Los motivos de estos rechazos es el abandono de la familia. En 65 casos han abandonado el proceso, no han vuelto a ir después de la denuncia, por temor, porque tal vez han llegado con un acuerdo con el agresor, porque tal vez el agresor era el proveedor, porque tal vez el agresor era la única familia que tenía la víctima y por lo tanto la niña ha sido institucionalizada y el caso se ha quedado ahí. Entonces es importante poder hablar de estos datos. La falta de pruebas. ¿Qué prueba más necesitamos que la declaración de una niña, que un médico forense? Realmente hay sentencias constitucionales y sentencias de la Corte Interamericana que dice que solo la declaración de la víctima es suficiente prueba. Tenemos las leyes que dicen que tenemos un principio de veracidad al testimonio de la niña, que con solo su palabra deberíamos creerle. Porque una niña de 6, 7, 8 años no va a hablar de un acto sexual porque no conoce a menos que lo haya vivido, ¿no? Entonces es importante pensar en eso. No ocurrió el hecho, 5%, ¿no? Realmente tendríamos que analizar. No les digo que no existen casos en los que no es verdad la agresión sexual, pero son casos muy aislados. Y si una niña dice que ocurrió un hecho de agresión sexual y se dan cuenta que eso no es verdad, ¿qué está pasando con la niña? ¿Qué está pasando en su hogar? ¿Por qué la mamá le ha pedido a la niña que diga eso? ¿Acaso no hay un círculo de violencia en este hogar donde la niña tiene que decir algo que no es cierto, que no ha ocurrido, para ocultar algo más profundo? Y eso no analizamos y decimos a la niña eres una mentirosa. Y es importante poder hablar de estos temas. Vencimiento de plazo procesal. No debería existir este fundamento para un rechazo. El juez, el fiscal debe actuar en los plazos que le corresponden y debe poner su mayor diligencia. Feminicidio en el tiempo de la investigación. Y hemos tenido víctimas que a raíz del hecho ha pasado el tiempo y han fallecido a raíz de la violencia, no solo sexual, sino física, que vivían por su agresor. Fiscal reasignada. Este es uno de los fundamentos que también no debe existir dentro de los rechazos. Y el rechazo es un cuello de botella porque muchos piensan que con eso se termina el caso. No. El caso tiene que ser notificado a las partes, la víctima puede objetar. Una objeción quiere decir que no estoy de acuerdo con su rechazo y el fiscal departamental acepta o no esta objeción. Si la acepta, va a reabrir el caso nuevamente, por lo tanto sigue siendo un caso pendiente para la justicia. Y si lo confirma, todavía sigue siendo un caso pendiente porque tiene que esperar un año para ver si no encuentran más pruebas. Y todas esas etapas la víctima desconoce. ¿Y quién debe asesorar? Un abogado, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el Estado. Deberíamos tener muchos spots publicitarios para explicar cómo es el proceso y que la víctima no solo denuncie y se vaya, cómo empoderar y apoyar a las víctimas. Y en eso podemos trabajar todos. El resultado número 6 es el cuello de botella. 14% de casos llegan a etapa preparatoria a través de un procedimiento común. Bueno, ahí la fiscal por lo menos imputa. Dice ya, creo que el hecho ha sucedido. Creo tal vez que él es el autor. Entonces vamos a seguir investigando y hace una imputación. Esta imputación, tenemos en los datos, 54 casos han tenido esta imputación. Pero solo 34 se han notificado al imputado, por lo tanto solo 34 corre plazo. El resto no, se quedan ahí. Y tenemos una etapa de investigación en los cuales solo 13 casos han llegado a tener una acusación, a decir la fiscal te creo, víctima te creo lo que ha pasado y creo que él es el autor y voy a luchar por vos en un juicio oral. Solo 13, ¿no? Y de estos 13, 12 han tenido notificaciones a la fiscal y un caso se ha extinguido. Y no debería extinguirse porque el delito de violencia sexual debemos luchar porque realmente cumplan la ley donde es un caso que no prescribe. ¿Por qué no prescribe un delito de violencia sexual? Porque si hemos sido víctimas de violencia sexual a los 8 o 9 años, nos puede tomar 10, 20 años el poder decir que hemos sido víctimas de violencia sexual de nuestro papá, de nuestro tío, de nuestro abuelo, de nuestro hermano.
Y cuando nos animamos a los 20, a los 29 años a decir, he sido víctima de violencia sexual de esta persona, que la ley nos diga, lo siento mucho, deberías haberte animado a decir antes. Eso no es posible, ¿no? El delito de violencia sexual es imprescriptible y no se puede extinguir por la duración máxima del proceso, porque la víctima tiene que tener toda esa protección, porque es un delito de lesa humanidad, porque daña lo más profundo del ser humano a través de una persona que ejerce autoridad, porque va a un grupo específico que son niños, niñas y adolescentes. Y en Latinoamérica el promedio de edad está entre los 9 y los 11 años, en los que las víctimas son potenciales víctimas de violencia sexual. Y va contra todos aquellos mitos que dice, es por cómo se viste, es por el cuerpo que tienes, que parece grande. De 9 a 11 años ni siquiera nos hemos desarrollado, ¿no? Entonces, esa es la realidad de nuestra ciudadanía, por lo tanto debemos luchar para que estos rechazos no existan, para que este proceso en la etapa continúe, para que los casos no se extingan. Y si conocemos de un caso, desde donde estamos, ciudadanos de a pie, ONGs, luchemos por estos casos para que continúen. Cuello de botella, el 4% de casos llegan a un juicio oral. Solo son 10 casos que llegan a un juicio oral. Y vemos aquí cambios normativos. En este cuadro vemos cambios normativos. En el año 2013 sale la ley 348 por una vida libre de violencia. Y aquí es donde vemos un incremento de casos, de denuncias. Confiamos más en el sistema. Creemos que esta ley va a apoyar a las víctimas de violencia. Entonces, en ese sentido, estamos creciendo, estamos apoyando bajo el sistema. Vemos que el sistema va a seguir. Tenemos más imputaciones, tenemos más acusaciones durante estos años, pero vamos a ver una decrecida en el tema del proceso de investigación. No estamos especializando bien a nuestros jueces, ¿no? Entonces, tenemos que apoyar en estos casos que llegan a juicio oral, más aún. Pero no solo nos interesó qué casos llegaban a juicio oral, sino qué pasaba en el juicio oral. Y en el juicio oral deberían ser días continuos y consecutivos, donde el máximo de duración de un juicio oral debería ser 1 a 2 semanas por la complejidad. Y vemos que son años que duran juicios orales. Con promedio de 74% de sentencias de audiencias suspendidas. ¿Y por qué se suspenden, no? Aquí hablamos de distintos actores del sistema de justicia. El juez, el fiscal, el abogado, la víctima, pero a la víctima no debemos tomar mucho en cuenta como víctima, sino como defensoría de la niñez y adolescencia. Porque si quiere la víctima está y si no, no está, eso no debe parar el proceso. El abogado, no tenemos actas para determinar por qué se ha suspendido, por lo tanto estamos hablando de que no estamos cumpliendo la totalidad del trabajo en el área judicial. Y otros factores, y es porque estamos todos reunidos ahí y de pronto el abogado dice, lo siento, quiero pedir suspensión porque mi testigo esencial no ha venido. ¿Y quién es el testigo esencial? Un médico forense, pero está su informe forense. ¿Para qué necesitamos? ¿No? ¿Es el primo que va a decir lo bueno que es el acusado? ¿Es la tía? Entonces debemos valorar estos actuados. Y hay estrategias. Aquí no importa realmente el porcentaje de quién falta más a una audiencia. Lo que importa es que nadie falte, que todos estén ahí y que se haga visible. Muchas veces como sociedad vamos por un solo caso y levantamos pancartas por un solo caso, cuando debemos hacerlo por todos. Pedir informes. Como ciudadanía, la ley 348 nos da la oportunidad de pedir informes, y si estamos interesados en la temática, podemos pedir informes para ver cómo van los procesos, qué casos están en juicio oral, cómo podemos ayudar desde donde estamos, ¿no? Y evitar esas suspensiones. Los jueces con los que hemos trabajado en el ámbito piloto han logrado llevar juicios en días completos y consecutivos. ¿Cómo? Han ordenado que se tenga un abogado de defensa pública si es que su abogado particular del acusado no va, porque no va por estrategia. Y mientras más se atrase, más nos vamos a cansar al resto, ¿no? Entonces, esta estrategia que utilizan los abogados ha sido eliminada llevando un abogado de defensa pública. Si el acusado no quería ir, el juez llevaba todo al penal de San Pedro.
y llevaba el juicio ahí en el penal. Si la fiscalía no iba, llamaba al fiscal departamental para que éste asista. Si la defensoría no iba, llamaba a la defensoría para que éste asista. Y tenía todas las partes procesales, porque necesitamos coordinación interinstitucional. Y por eso hemos podido avanzar. Hemos podido avanzar a este resultado. 2.5% de casos en la ciudad de La Paz llegan a una sentencia. De los 10, 6 han llegado a sentencia. ¿Y cuál es la diferencia de estos 6 al resto, a los 237 casos que hemos llevado y que hemos revisado? Estos 6 casos han tenido el 100% de pericias psicológicas. Una pericia donde le dice al juez, le creemos el testimonio de la niña. El testimonio es creíble por factores psicológicos. 29% de los casos tienen una declaración en cámara GESI. El 100% de estos casos, no solo está la fiscal luchando por el proceso, sino también la defensoría o un abogado particular. 57% de los casos tenemos 3 personas luchando por las víctimas. Y esto nos demuestra que mientras más apoyemos a las víctimas, más éxito puede tener su proceso. 28% de casos llegan a apelaciones. Y nosotros ahí pensábamos que iba a ser el 100% que se va a una apelación. Pero no es así. ¿Por qué? Porque entonces el juez ha utilizado todas las técnicas legales y ha cumplido con todo el procedimiento de cuidado del derecho para ambas partes, para que nadie se queje, para que realmente podamos, cuando termine un caso, podamos llegar a una sentencia ejecutorial. El tiempo promedio de un caso es de 3.3 años, con un mínimo de 1.9 y un máximo de 5 años para terminar un proceso penal, ¿no? Y eso implica que son estos 3 años o 5 años donde la víctima está pensando en que su mamá sale cada 10 días, sale cada cierto tiempo a una audiencia de juicio oral. Y eso genera una retraumatización en la víctima. Porque dice, mi mamá está saliendo, y además en la audiencia es víctima de violencia de los familiares del agresor. Porque no nos olvidemos que por el agresor va a vender su casa, su auto, la rafa, va a vender lo de él y lo de la familia. Pero por la víctima, nada. Por la víctima realmente, ¿para qué? Muchas mamás dicen, pero es que ya me la han echado a perder, ya no sirve. Va a ser mi compañera de por vida, ¿con qué hombre se va a casar? Ya no la van a querer, ¿no? Si es varoncito, mejor no decimos nada porque van a pensar que es gay. Pero no, tenemos que cambiar esa mentalidad y apoyar y soportar a estas familias en decirle, no, tú luchas porque esta niña necesita restaurar su vida y su alma, y se ha demostrado que la restauración viene por una sentencia, sea condenatoria o absolutoria. Cuando la niña obtiene una sentencia y le dice, me han creído, todo lo que él decía que no me iban a creer, me han creído. Si es una sentencia absolutoria, le dice, me ha creído la fiscal, y ella ha luchado por mí, me ha creído mi mamá, me han creído todos los profesionales a los que yo les he hablado. Y si tal vez el juez no ha sacado una buena sentencia, eso es mero procedimiento. Pero si es una sentencia absolutoria, ayuda mucho más a la restauración. Y dice, me han creído todos y no le han creído a él, ¿no? Y eso ayuda a la restauración integral de la niña. El 71% de los casos llegan a sentencias ejecutoriadas, y eso es un reclamo al abogado. ¿Por qué ese 0.5? ¿Qué pasó? Un caso no ha llegado a la sentencia ejecutoriada, porque el abogado probablemente se olvidó. Y ahí es cuando entramos a la época en la que decimos, el abogado no está para servirse, está para servir, y tenemos que provocar que el abogado vaya y sirva desde el inicio hasta su conclusión real, que es una sentencia ejecutorial, y que no se olvide, ¿no? Llegó la sentencia, el juez dictó condenatoria y se fue a su casa, el abogado recibió la paga y ya. Debemos realmente esperar a concluir y no simplemente a recibir el pago por nuestro trabajo. El resultado número 9 es la salida alternativa. 4.5% de casos cuentan con un procedimiento abreviado. ¿Qué quiere decir? Que el imputado ha aceptado el hecho y antes de que llegue un juicio oral, ha aceptado que él ha sido culpable, se le ha dado una pena menor, pero se ha logrado concluir con la retraumatización de la niña.
la niña ya no va a tener que ir a estrados judiciales, su familia tampoco, y se alivia el caso. ¿No? Esto ha sido antes de la acusación 6 casos, en el inicio de un juicio oral 4 casos y antes de dictarse una sentencia en un caso. Eso alivia realmente a la niña, sobre todo si es antes de una acusación. Tenemos que pensar en cómo priorizamos estos casos con salidas alternativas. Y cuando hablo que es un trabajo de coordinación, porque se le va a dar una menor sentencia, nuestra legislación es clara, tienes máximos y mínimos. Entonces, en un hecho de violación a una niña menor de 14 años, puedes tener hasta 30 años de sentencia condenatoria. Entonces, lo que se habla con el imputado, con el acusado es, si nos vamos a un juicio oral, puedes tener 30, ¿no? Como puede salir libre. Pero si te vas a un abreviado y aceptas el hecho, puedes tener solo unos 20 años. Entonces, muchos de los acusados valoran eso y prefieren irse a un procedimiento abreviado, porque además hay prueba contundente, hay prueba real, genéticas positivos, existe un bebé de por medio, ¿no? O simplemente la prueba de la niña, la declaración de la niña es lo suficiente para conmover a este agresor y decir, sí, he cometido el hecho. Porque tenemos el resultado del 69% de los casos, las víctimas, los agresores son familiares o personas muy cercanas a las víctimas, conocidos muy cercanos, ¿no? Porque aquí tenemos los padrinos, ¿no? Los dueños de casa que alquilan un cuartito, y esos son familiares, personas muy cercanas a las niñas. Entonces da la posibilidad que él se arrepienta y pueda aceptar el hecho a través de un procedimiento abreviado, y si explicamos, y como abogados explicamos la realidad, ¿no? Esta es nuestra tabla que nos interesa mostrar para ver la diferencia entre cada uno de los casos. Primero, en los plazos tenemos días hábiles, días calendarios, meses calendarios, horas. Entonces, con este tipo de plazos nuestros sistemas obviamente varían, ¿no? El sistema legal, el sistema electrónico que manejan los jueces y los fiscales no puede tener alarmas porque varía el tipo de cómputo de plazos. Entonces estamos con esto animando a muchos legisladores a que puedan analizar el tema de los plazos y unificarlos, por lo menos reducir a 2 tipos de plazos. Pero aquí no solo vemos los plazos de la ley, sino también vemos la comparación. Casos que no han cumplido sentencia tienen más de 5 años en promedio del proceso, casos que han cumplido sentencia, el promedio es 3.3, y casos que están siendo tratados de manera especializada por juzgados especializados. Todavía para el año 2017 no habían llegado a etapas más allá de una etapa de acusación, ¿no? Entonces debemos animar a que ellos puedan continuar. En el ámbito cualitativo tenemos algunos comentarios. Ahora, cuando casos no avanzan, hay rechazos, la defensoría acusa a la policía al fiscal, el fiscal al juez, así nunca podremos hacer justicia. Y esa es la realidad que hasta en los medios sale, ¿no? Si ha pasado algo, el policía dice, es que el fiscal no ha hecho bien su trabajo, ¿no? Y el juez le dice, es que el fiscal no presentó una buena imputación. Entonces, debemos empezar a hablar desde nosotros y no desde el otro. Las leyes son fabulosas, la legislación es protectora, pero no hay los medios operativos y recursos humanos y económicos para implementar esa ley. La ley 348 es una ley muy avanzada a nivel Latinoamérica, por cómo lo hemos planteado, por cómo hemos analizado el caso. Pero no tenemos hasta ahora recursos, o los recursos no son bien utilizados para poder tener un tribunal con psicóloga y trabajadora social que pueda brindar el apoyo y la contención que las víctimas y los testigos necesitan. No tenemos el apoyo de poder tener más cámaras GESE para que las víctimas no estén esperando una cola de un mes o mes y medio para poder declarar. Entonces, realmente debemos buscar los medios y dar y proveer y apoyar al ámbito judicial y al sistema judicial. Uno puede identificar que cuando el menor o la víctima está verdaderamente inmerso en este ilícito, el dilatar en el mayor tiempo en la solución del conflicto solamente le genera mayor inestabilidad psicológica y una verdadera revictimización. Mientras más alargamos
este proceso, la víctima va a tener que ir y hablar. Y hablamos aquí de una revictimización, nos decía la persona entrevistada, porque nadie está especializado en el sistema, ¿no? Entonces, sí revictimizamos, aparte de retraumatizar. Tenemos que exigir a los operadores de justicia, policía, Ministerio Público y Poder Judicial que estos plazos se cumplan, pero no es exigir por exigir, sino tenemos que dotarles de todos los insumos y recursos necesarios, ¿no? Y eso debe partir desde la posición en la que estamos todos. Esos han sido nuestros resultados y a raíz de esos 9 resultados hemos tenido 5 recomendaciones principales, ¿no? A través de estudio de caso, del trabajo con las oficinas piloto, desarrollo profesional, gerencia, administración, coordinación interinstitucional, monitoreo y evaluación y los recursos humanos y materiales. Estas recomendaciones las hemos llevado con las 7 oficinas piloto que trabajan 3 de ellos con la atención de víctimas especializadas en violencia de género y las otras que eran ordinarias pero que también recibían casos de violencia de género cuando pasaban a la etapa de apelación o la ejecución de penas. Es un equipo con el que hemos trabajado con 2 jueces canadienses y una administrativa que son voluntarios para IJM y para el sistema de justicia en Bolivia. El desarrollo de esto es desarrollo de profesional. Hablamos de un perfil de trabajo. Nos hemos dado cuenta que los profesionales no tienen un perfil de trabajo, tienen el orden de funciones que tienen que cumplir, pero un perfil de trabajo. Entonces es importante capacitarnos regularmente, de manera particular y organizacional, para que todos los funcionarios involucrados en el procesamiento de casos de violencia sexual tengan realmente la expertise, primero en su área de trabajo y posteriormente en la especialidad de violencia de género y violencia sexual. Cuando hablamos de esta capacitación, ellos no sabían qué perfil de trabajo o qué es un perfil de trabajo, y le decíamos como secretario: ¿usted sabe dactilografía? No. ¿Sabe redactar? Sé escribir, pero no. Escribir todos, pero redactar, no. ¿Sabe aymara? No. Y no solo parte del órgano judicial, sino de los profesionales. Como profesional yo debo decir que una de las falencias en mi profesión es que yo no sé aymara y trabajo con gente aymarista. Trabajo con mis beneficiarios, son gente generalmente del campo, donde la niña sabe castellano, pero la mamá no sabe hablar. Y necesito comunicarme con la mamá que va a ir a las audiencias día a día. Por lo tanto, tenemos que ver el perfil de trabajo desde la posición en la que estamos y las necesidades. Muchas veces decíamos, eso de la aymara es algo que viene con esta revolución del Estado. No, es algo bien necesario. Una psicóloga para dar terapia necesita saber aymara si va a tratar a una niña aymarista, porque su cultura y su lengua es diferente. Cuando tú le preguntas a una persona aymara y le dices, ¿cuándo has nacido?, ella te va a responder en castellano: dice que yo había nacido en tal fecha. Cuando tú dices, no me ha dicho he nacido el 30 de marzo, dicen que había nacido, porque ella no sabe, su cultura te dice, yo no voy a hablar de algo que yo no he visto con mis ojos. Entonces a mí me han contado que he nacido en esa fecha, por eso dicen que había nacido. Y si no sabemos esa cultura, si estamos entendiendo el aymara pero no sabemos esa cultura, si no sabemos aymara, ¿cómo vamos a trabajar con una niña de acuerdo a cómo nos habla? Entonces el perfil de trabajo va no solo al ámbito judicial, sino también a nuestras profesiones. De ahí necesitamos saber la especialización, impacto en el trauma en los niños. El trauma en el cerebro es bastante esencial tener el conocimiento. Nosotros pensamos que el cerebro de todas las personas va a ser igual, aquel cerebro que nos muestra en los dibujos, que tiene como caminitos, ¿no? Y que todos nuestros cerebros son iguales. No, esos caminos se van formando. No nacemos con esos surcos cerebrales en nuestro cerebro. Vamos formando con cada actividad, cada vivencia, se forma desde el vientre, como cómo nos habla nuestra mamá, qué impacto causamos en la niña o en el niño que está en el vientre de una madre. Y esos surcos se van formando con cada experiencia positiva y negativa. Y la negativa en general es más profunda. El trauma está plasmado en el cerebro, en distintas partes. Por eso hay niñas que con el trauma se retraen y se alejan de la sociedad. Pero hay niñas que son bien extrovertidas y que es más pierden el miedo a todo.
porque parte de su cuerpo ya se ha perdido. Entonces tenemos que entender este impacto del trauma en los niños y el impacto del trauma en las familias, en la víctima secundaria que es la madre, el padre, el tío, ¿no? Y tener buena práctica en el tratamiento de estas víctimas. Recibimos muchas veces como abogados a los clientes y decimos, señora, cuénteme. Y la señora empieza a contar desde el año 1 que ella nació, que se acuerda, y decimos, señora, al punto. No, necesitamos escuchar, aprender a escuchar y saber que todo lo que nos va a contar es importante para ella. Y si es importante para ella, algo de estos datos va a ser importante para el caso. Necesitamos tener coordinación interinstitucional, saber lo bueno y lo malo que hacemos intrainstitucional dentro de nuestras oficinas. Como juzgados hemos trabajado, en los juzgados hemos trabajado teniendo reuniones jueces, secretarias, auxiliares. Cuando hablamos así, veíamos que entre ellos tenían problemas. Claro, como la secretaria iba a tratar bien al público si se andaba peleando con el juez. Resolvimos esos problemas y el trato al público fue mejorando. Luego empezamos a trabajar en capacitaciones al trato al público y cómo deberían ellas organizarse administrativamente para tener menos carga procesal y más tiempo de atender al público. Entonces, toda esta coordinación viene en relación a un enfoque que es el cuidado informado del trauma. Debemos entender que todos hemos sufrido distintos traumas en nuestras vidas y si realmente aprendemos a conocernos, podemos conocer a los otros y entender traumas más profundos como la violencia sexual infantil, niña, adolescente. Eso en cuanto al desarrollo profesional. La gerencia y administración, estamos hablando de estandarizar procesos. En juzgados y fiscalía necesitamos saber que desde el sello debemos tener los mismos sellos, cada juzgado y cada fiscal. No sellos grandes, chiquitos, medianos. Debemos poder entregar memoriales de la misma forma en cualquier oficina. Y como profesionales también necesitamos tener estandarización de actuados. Un abogado debe hacer el seguimiento de sus casos y no mandar a hacer el seguimiento a los clientes. Y todos los abogados deberíamos actuar de esa forma. Las psicólogas deberíamos tener distintos tipos de terapia para ofrecer a las víctimas de violencia, porque la terapia no es similar para una u otra persona. Entonces debemos generar espacios, centros terapéuticos o espacios de comunidad psicológica, de los psicólogos, para poder generar espacios de terapia. Trabajadoras sociales igual deben empoderarse para hacer el trabajo de una trabajadora social mucho más fuerte en favor de las víctimas. Cuando hablamos de estandarización en el ámbito judicial, tenemos que hablar de tecnologías unidas, de una sola tecnología, ya no un I4 que es en fiscalía, un CIEC que es en el juzgado, de manejar un solo sistema para que podamos ingresar a este sistema en público y saber cómo va el proceso. Necesitamos alarmas y hemos creado como misión internacional un Excel, con lo poco que sabemos como abogados del manejo en el Excel, pero hemos generado un Excel donde generaba alarmas. Si había iniciado un proceso el primero de noviembre, después de 66 días iba a generar una alarma. En 63 días la casilla siguiente iba a ponerse naranja para decir al juez que ya tenía que condenar en una semana. Vencido el plazo, la casilla se iba a poner en rojo para decir usted tiene que condenar al fiscal para que presente una imputación. Entonces, poco a poco, con el poco conocimiento de un Excel, hemos generado estas alarmas. Y si un informático puede incluir esto y mejorar en un sistema, ¿no?, el juez sabría qué plazos está cada etapa, cada juicio, cada caso que tiene. Y esto ayudaría a fluir. Y si esto está a nivel del público, el público podría saber cómo están yendo los procesos, ¿no? Necesitamos protocolos de administración y es lo que hemos ido trabajando con los juzgados para cada etapa. Cómo recibir un memorial, cómo atender al público, cómo poder interactuar y hacer agendas de audiencias, y eso es algo que hemos ido trabajando. Reuniones regulares, necesitamos una coordinación constante interinstitucional. Necesitan reunirse policía, fiscalía y juzgados en uno solo para poder hablar. Necesitan poder hablar y reunirse por el sistema, no por los casos. El caso va a ser uno, específico. No, tienen que reunirse por todo el sistema para ver cómo coordinan unos con otros,
deben llamar a abogados. Cuando una vez el sistema está ya coincide, deben llamar al colegio de abogados, deben llamar a las representaciones de los abogados en el Ministerio de Justicia, para obligar que los abogados asistan a las audiencias, para generar espacios en los que ellos asistan y no sea una lucha con el juez. Si el juez me obliga a que me quede en esta audiencia, lo voy a denunciar, ¿no? Pero si generamos espacios donde podemos coordinar y hablar, los procesos van a fluir mucho más. Entonces hemos generado espacios para poder hablar de las rutas críticas de los sistemas de justicia, y como ONG y como sociedad civil tenemos que ser estos facilitadores neutrales, tenemos que ser quienes llamamos a reunión para poder poner problemas en la mesa, ¿no? Y esto ha funcionado. Durante todo este trabajo hemos tenido reuniones con la Fiscalía y el órgano judicial para poder acelerar procesos, para que los fiscales ya no se falten a las audiencias, y ha ido funcionando. El cuarto es monitoreo y evaluación. Necesitamos evaluar nuestro trabajo, necesitamos saber cómo va nuestro trabajo. Como profesionales debemos tener una base de datos clara para poder saber cómo hemos ido pasando nuestros casos, cómo hemos ido llevando nuestros casos. Como el área de justicia necesitan poder tener informes a través de sus sistemas IDEC o I4 para saber cómo van los procesos, cuántos casos van en qué etapa y cómo vamos controlando los plazos. Pero también lo que necesitamos es evaluar el trabajo de jueces, fiscales, secretarias, auxiliares. ¿Y cómo hacemos eso? A través de evaluaciones normales, no de una evaluación de resultados, sino de una evaluación personal. Cómo estamos trabajando en nuestro profesionalismo, en nuestra comunicación, en nuestra interacción. Y para eso, dentro del protocolo que hemos creado, hemos generado plantillas de evaluación. Y los jueces han evaluado a sus secretarios. La evaluación inicial era una evaluación donde no querían ni verla a la secretaria, ¿no? Que siempre ella hacía el peor trabajo. Cuando hemos concluido el proceso de evaluación, ellos han reconocido el valor de la persona que tenían ahí como secretaria. Entonces es importante hablar de un monitoreo y evaluación constante, semestral o anualmente para todos los funcionarios, y también, ¿por qué no?, para los profesionales. La recomendación 5 son los recursos. Y hablamos que sí, evidentemente todas las instituciones tienen falencia de recursos, ¿no? Pero para ello debemos buscar alivios, convenios con universidades, con ONGs. Y ahora que hemos ido por los 9 departamentos, nos dicen, sí, pero los estudiantes de Derecho ya no quieren venir a hacer pasantías, ¿no? Porque ellos quieren dinero rápido y dinero fácil. Y les digo, no solo hagan con Derecho. ¿Quién llevaría mejor el archivo, ¿no?, y la administración de un juzgado? Un administrador. Hagan convenios con la administración de empresas, ¿no? ¿Quién atendería mejor al público en el mesón? Tal vez un psicólogo, un trabajador social, aquellos que han estudiado esa área de la psicología o esa área social, que trabajan directamente uno a uno. Hagan convenios con psicología y trabajo social, que ellos sean pasantes. Si las universidades realmente no lo logran, no te dan convenio a una ONG, a una fundación. Y si no hay, vayan a las iglesias. Las iglesias, sobre todo las iglesias evangélicas, tienen misiones o ministerios que pueden ir. ¿Qué tal si una persona en la tercera edad hacer el voluntariado ahí todas las tardes? Están ayudando a una persona a sentirse más activa, están generando un alivio y le están dando un trabajo y disminuyendo su carga. Entonces tenemos que ser creativos en cómo manejamos este sistema de recursos humanos sin tener que gastar en dinero, ¿no? Tecnologías, necesitamos poder tener mejores tecnologías. Hablábamos aquí de una propuesta del RFID, que es un sistema tipo código de barras, donde podemos rastrear el cuaderno y no tener esta pérdida de los casos. Es una propuesta a largo plazo para el órgano judicial. Y hablamos de las videograbaciones. Hemos donado 7 equipos de videograbación para que no exista no hubo acta. Todo va a estar grabado, todo está videograbado, y actualmente una de las oficinas está usando ese equipo de videograbación y ha aliviado al 50% su carga, porque la secretaria ya no necesita transcribir todas las actas, ¿no? Entonces estamos aliviando al juzgado. Y además hablábamos del recurso humano y material.
Les hemos entregado a ellos una tabla de quincenal de materiales y la propuesta era: ustedes me llenan esta tabla y nos dicen cuánto han gastado y nosotros les reponemos al mes siguiente. Nadie ha llenado, porque dicen no tenemos tiempo. Les digo, si no llenan, no tengo la forma de demostrar a la autoridad que ustedes no solo gastan 1000 fotocopias como les dan, que ustedes gastan, no sé, 2000, 3000, 5000 fotocopias mes. Pero si no lo documento, la autoridad nunca va a saber. Y si la autoridad no sabe, nunca va a hacer gestión para darte más recursos. Entonces necesitamos documentar todo y eso es lo que les hemos propuesto. Las actividades, todas estas hemos desarrollado en las oficinas piloto con éxito, y el impacto ha sido la elaboración de un protocolo de buenas prácticas en lo administrativo. Necesitamos aprobarlo con el órgano judicial. 75 horas de coordinación interinstitucional, 8 horas de capacitación especializada, 7 equipos donados, 200 horas grabadas al año 2017, más de 3.000 casos registrados en unas tablas Excel. Por cada tribunal hemos tenido 70 sentencias en el Tribunal Anticorrupción y contra la Violencia, algo que ningún tribunal ha logrado. Tenemos más de 1.059 culminatorias en 4 meses, cuando en realidad solo podían dar 10 culminatorias por semana. Nosotros hemos llegado a tener 100, 200 culminatorias por semana. 60% de los detenidos preventivos están con respuestas en una oficina judicial. Eso quiere decir que el juzgado de ejecución sabe dónde están estos detenidos preventivos y en qué etapa del proceso se encuentran. La Sala Penal Primera tiene la devolución de autos de vista que resuelven apelaciones de medidas cautelares en 5 días. Debería ser menos, debería ser a los 2-3 días, pero la realidad era que les tomaba meses resolver una medida cautelar, ¿no? Para fin del año pasado hemos tenido les tardaba 5 días en concluir una apelación de medida cautelar. Los siguientes pasos son ratificar el protocolo, continuar con los estudios de los pilotos, la replicación del estudio de línea base en otras ciudades y la diseminación de materiales de capacitación especializada, porque necesitamos capacitar a nuestros jueces, a nuestra población, y actualmente hemos empezado esta capacitación. Tenemos un equipo de 64 personas entre estudiantes y profesionales de distintas áreas que los hemos capacitado en el cuidado informado del trauma y en el trabajo con víctimas de violencia sexual, que para el siguiente año van a ser profesionales que van a tomar un caso al año gratuitamente, y estudiantes que van a trabajar en sus tiempos libres con estos abogados o en algún ámbito de la justicia, ¿no? Entonces eso estamos trabajando desde ahora, y debemos amplificar el diálogo, debemos ampliar los temas y poner a la niñez en un punto mucho más visible. No queremos abrir los ojos, nos duele saber qué puede estar pasando en nuestras casas, qué puede estar pasando en la casa del vecino, qué puede estar pasando en nuestras escuelas, y nos duele porque somos papás y mamás que no queremos saber que a nuestros hijos les pase esto. Pero si no abrimos los ojos, no tenemos cómo protegerlos ni cómo prevenir, y la prevención debería estar antes que la atención del caso. Entonces debemos ampliar este diálogo en temas de prevención, ¿no? Y poder trabajar todos por una niñez libre de violencia sexual. Entonces, para nosotros ese es el fin, un futuro libre de la violencia sexual, y esperamos que este estudio pueda ser replicado, que lo entendamos en su esencia y que veamos desde nosotros qué más podemos hacer, cuál es nuestro trabajo a futuro para poder tener la dinámica de violencia mucho más reducida. No sé si tienen preguntas, si tienen comentarios sobre la temática. Sí, yo tengo una pregunta, bueno, dos en realidad. Has dicho que 48% de los cuadernos se perdieron físicamente. ¿Qué sucede con estos casos? O sea, ¿estos casos se perderán y ya está? ¿O algo se hará? Y luego con relación a los resultados y recomendaciones del estudio, ¿ha tomado alguna medida el Consejo de la Magistratura para hacer cambios en la manera como
todos estos casos son, cómo se actúa con estos casos. La primera pregunta, el 48%, nosotros lo que hemos hecho en el estudio, que les hemos traído los CDs para compartir con ustedes, en el estudio están específicamente señalados el 48%. Todos los casos son debidamente identificados y el sistema tiene que buscar una resolución de esto, ¿no? Entonces estamos hablando de un nuevo fiscal general que esperamos que tome en cuenta estos casos y que pueda hacer la búsqueda total de estos casos. El Consejo de la Magistratura, por su lado, está viendo la manera de generar una agenda política, una agenda de trabajo conjunta para que tenga mayor respuesta, ¿no? Tengan una mayor respuesta de especialización. Lo que pasa es que hemos dividido al órgano judicial en tres: Tribunal Supremo, Consejo de la Magistratura y un ente intermedio que es la Escuela de Jueces, ¿no? Que no está regulado ni por el Consejo, pero tiene un directorio del Tribunal Supremo. Entonces tienen que trabajar entre los tres para una mejora en tanto la especialización, al trabajo y la función de los jueces. Y esto van a hacer con un proyecto que tengo entendido tiene el Consejo de la Magistratura, que es primero la institucionalización de sus jueces que no solo estén ahí por tiempos determinados, sino que estén estables, ¿no? Y al estar estables se pueda brindar una mejor capacitación, se pueda crecer mayor a futuro y además tengan una responsabilidad inherente a sus funciones mucho más fuerte, ¿no? Al ser un juez que está itinerante ahí, sale y no ejerce muchas de las responsabilidades que tuvo en su época de ser juez. Entonces creo que el Consejo ha tenido este año para replanificar muchas de las labores. Este estudio le interesa replicar a nivel nacional para ver las realidades de otros departamentos, ¿no? Y estamos en el diálogo para poder ver la forma y buscar los recursos en realidad para hacer este estudio a un nivel nacional y que los datos sean más fuertes. Entonces estamos en el diálogo. Sí, perdón. Tal vez han logrado hacer una base de datos, o sea, cada juzgado, digamos, tener una base de datos, ¿no? en el internet, y eso que sea como cruzado con el Ministerio de Justicia, no sé, me imagino, porque, o sea, los cambias a los jueces, los cambias y el proceso, o sea, otra vuelta, vuelve a ver el mismo caso, mientras podría ser un seguimiento. O sea, no tendría mucho que ver de que el juez esté metido siempre ahí. O sea, ¿qué pasa si este juez no va a poder ungir? O sea, no tiene esa capacidad y lo tienen que cambiar. Porque eso es lo que sucede siempre aquí en Bolivia, de que entra otro gobierno, digamos, y lo cambian al juez. Entonces, ¿qué pasa con esos casos? O sea, hay una base de datos donde puedan hacer seguimiento y enseñarles a los mismos jueces, a todos los jueces, digamos, así se maneja aquí pueden ver el proceso, aquí pueden ver, o sea, cómo está el proceso en base a una base de datos, ¿no? Lamentablemente los dos sistemas, tanto el I4 y el CIREG, el I4P es de la Fiscalía y el CIREG es del órgano judicial, son sistemas nuevos que tienen la potencialidad de generar una base de datos real, pero el problema es que no tienen el personal suficiente que ha ido llenando primero los casos antiguos, que hablamos de más de 20 años atrás, ¿no? Y los casos actuales, quienes van a ir llenando este sistema, porque los espacios, por decirle así, en el I4 están. ¿Qué caso es? ¿Qué delito? Un resumen, tipo de pruebas, cómo voy a manejar estas pruebas para un juicio oral. Tiene todo el espacio, pero no hay quien llene, quien alimente la base de datos. Es ahí donde nosotros, cuando hablamos con Fiscalía o cuando hablamos con el órgano judicial, decimos: utilicen pasantes. Es simplemente ver el formulario y llenar en el espacio. Tenemos que aprender a alimentar. Además, tenemos que unificar los documentos, porque si dice acusación, para una fiscal le gusta que diga acusación con letra 32, para la otra con letra 10, para la otra le gusta que esté adelante, atrás, ¿no? Que dice primero pruebas documentales, luego testificales, luego periciales, y el otro cambia. Entonces, sí, generamos plantillas únicas para las instituciones
instituciones, el pasante que viene a llenar los datos es más fácil identificar documentos y datos específicos para el llenado. Entonces se está proponiendo, se está generando, creemos que estamos en un momento tan ideal con nuevas autoridades en que podemos insistir y dar estas opciones, pero también desde donde están ustedes, con el conocimiento que tienen ahora, poder decir, qué sé yo soy informática, yo puedo ayudar en esto, ¿no? Y ir y tocar las puertas. Primero nos van a decir que no, ¿no? Pero luego, a ver, veremos esta opción, ¿no? A ver, intentaremos, ¿no? Y ese es el ánimo que tenemos con todas las profesiones, ¿no? Que puedan proponerse de acuerdo a sus capacidades para apoyar en estas falencias, ¿no? Si hay falta de personas que llenen la base de datos, tal vez alguno de ustedes conozca o quiera proponerse para decir, yo lleno, yo voy, ¿cómo hacemos? ¿Cómo generamos estas alianzas? Gracias. Sí, consulta. Me quedó claro muy bien cuando dijiste que los casos, o sea, para un caso de violación tienes unos días hábiles para la denuncia, pero cuando ya eres mayor, años después, no puedes hacer, son rechazados. Lo que sucede es que en todo delito tenemos el término de la prescripción para la denuncia. Entonces, cada delito tiene un distinto término para prescripción, que quiere decir que si vas y denuncias, ya no van a investigar porque tu plazo se ha vencido. Tienes que poner, como la ley te dice, tienes que dar la mayor diligencia para luchar por tu derecho, ¿no? Eso es en general, en todos los casos, en todos los delitos. Pero cuando hablamos de violencia sexual en niño y adolescente, el código nos dice que si has sufrido violencia sexual antes de tus 18 años, una vez cumplido tus 18 años, tienes 4 años más para poder denunciar el hecho, cuando has cumplido tu mayoría de edad, ¿no? Después, eso dice la ley, el código. Pero existe un auto supremo a nivel Bolivia que dice ese plazo no va a ser contabilizado porque este delito no prescribe. El delito de violencia sexual niño, niña, adolescente es imprescriptible al configurarse un delito de lesa humanidad. ¿Y por qué es un delito de lesa humanidad? Porque es un delito comparable a la tortura. Una niña, un niño, un adolescente es torturado al ser violentado sexualmente por su papá, su tío, su hermano, su abuelo, una persona muy cercana. Es violentado sexualmente cuando ha sido jalado por un extraño a un espacio inseguro y violentado en su sexualidad, ¿no? Porque eso es semejante a una tortura, ¿no? Cuando hablamos de un ámbito intrafamiliar podemos identificar, porque el delito de lesa humanidad nos dice que tiene que ser un grupo determinado. Es un grupo determinado, es la niñez y adolescencia, un espacio vulnerable. Tiene que ser ejercido por una autoridad. Es ejercido por una autoridad. Toda persona mayor de edad que el niño, mayor que el niño, genera una autoridad. Si es el hermano mayor, es el hermano mayor. No se olviden que nos dicen, haz caso a tus mayores, obedécelos. Entonces estamos yendo con una autoridad, ¿no? Entonces tenemos esta relación, ¿no? Y es durable en el tiempo el daño, ¿no? Sí, el daño es eterno. Son personas que están, en muchos casos, han muerto en vida si no buscan una restauración, ¿no? Entonces, lo que estamos luchando nosotros es que hagan caso a ese auto supremo que dice que el delito de violación es imprescriptible. Que si una niña ha sufrido a los 9, 10 años y se atreve a denunciar cuando cumple 30, que sea visible, que le permitan, porque el agresor tal vez ahora es padre de familia y puede estar cometiendo el mismo hecho con su hija, con su hijo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros luchamos, que se haga visible este auto supremo, porque el delito es imprescriptible. Si no quedan más preguntas o consultas, comentarios, me gustaría agradecerte mucho, Alejandra, una vez más por esta presentación importante. Felicitaciones también por el trabajo de IJM. Creo que nos hace reflexionar bastante, incluso sobre este mensaje que dijiste de que no se trata de mirar al otro y lo que el otro debe hacer, sino también mirar hacia nosotros, ¿no? Todos tenemos un rol en la construcción de una sociedad mejor,
de una sociedad más equitativa, y todos podemos aportar nuestro granito de arena, incluso con trabajo voluntario, con apoyo a estas instituciones. Así que muchísimas gracias una vez más, felicitaciones, gracias a ustedes también por su presencia, y con esto encerramos a nuestra Semana de Igualdad de Género y Combate a la Violencia contra las Mujeres. Muchas gracias una vez más. Todo esto está disponible en nuestra página de Facebook, los videos grabados también, pueden acceder, hacer comentarios también y verlos después, las demás presentaciones que tuvimos esta semana. Y así que muchas gracias y esperamos verlos en el futuro en otras actividades de la Embajada. Muchas gracias.